Buenas con todos, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con un matemático humanista. En este caso podemos decir que vamos a tratar un tema que es continuación del episodio anterior, donde hablábamos de la política en la universidad. En particular hoy vamos a hablar de un caso muy concreto que tiene que ver con los exámenes de admisión o el proceso de admisión que se sigue para ingresar a cierta universidad, que forma parte también pues, de una corriente y una forma de ver la función que tiene, por ejemplo, los exámenes de admisión o la función que tiene la misma universidad, por qué no decirlo, ¿no? Entonces, para iniciar este interesante debate, voy a primero saludar a los presentes. Hola, doctor, ¿cómo se encuentra? Bien, con muchas ganas de debatir este problema que es, que se viene para todo el país incluso. Así que gracias, muchas gracias. Excelente. Ingeniero Aldo, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, bien, Denis, un placer como siempre estar acá en este podcast. Profesor Steven, buenas tardes. Y nada, sí, pues para debatir acerca de esta última decisión tomada, hasta donde sé yo, por la Universidad Nacional de Ingeniería. Excelente. Bien, como bien señaló el ingeniero Aldo, vamos a hablar de un caso concreto que nos va a servir para poder profundizar en diversos temas, ¿no? Porque para poder argumentar tanto a favor como en contra de ciertas reformas, vamos a precisamente expandirnos sobre el marco teórico que hay que tener para poder interpretar y analizar, que es lo que me parece que estaría haciendo falta, cuáles serían las consecuencias o beneficios o cualquiera fuera eh, digamos, el argumento que se plantee para proponer estas reformas, ¿no? Entonces, ingeniero, por favor, le pediría si nos puede explicar, en este caso, de cuál es el contexto y cuál es la reforma en particular sobre el examen de admisión que ha acontecido o que se propone para el siguiente año. Ok, vea, terminadas las fiestas patrias que han terminado acá el día 29 de julio, apareció el reglamento. El reglamento para el examen de admisión del año que viene, o sea, 2026-1, en la Universidad Nacional de Ingeniería, hasta donde yo tengo entendido. Y basado en este punto, hay algunos cambios que se han realizado, en principio con relación a los puntajes, que bueno, los han equiparado tanto en las áreas de razonamiento verbal y humanidades, como las áreas de las matemáticas, y en las áreas de las ciencias, de la física y química, cada uno va a ir con 600 puntos. Entonces, allí yo no veo mayores discusiones. El tema está exclusivamente, o el más complicado, vamos a empezar por el más sencillo, que sería en el punto 1, donde se entra en el primer examen, en el razonamiento matemático. Y han implementado algo que se llama razonamiento matemático lógico algorítmico. Entendemos que como todo proceso legal dentro de un país, como por ejemplo el Congreso de la República, aprueba una ley y luego se establece un reglamento. Eso es lo normal. Y los reglamentos, ya sea en cualquier otro tipo de institución o cualquier otra situación, los reglamentos deben estipular exactamente cuáles son los alcances de la ley, cuáles son los detalles de la ley. En este caso, este reglamento habla muy alegremente de un razonamiento lógico algorítmico, sin dar absolutamente mayor explicación de cuál es el alcance, qué implica, qué significa esto, y definitivamente a mí me huele a trampa porque no sabemos de qué se trata y no sabemos bajo qué condiciones viene este tipo de preguntas que van a presentarse en el examen que viene. Ahora, esto tiene el 20% del puntaje de la primera prueba. La segunda prueba, que es la más complicada, corresponde al área de la matemática. Entonces tenemos aritmética, álgebra, geometría, trigonometría
y han implementado algo que me parece bien cuestionable, por lo menos en mi punto de vista, y está para una discusión, es el hecho de haber colocado como 20% de la prueba, como 20% del puntaje de la prueba, las nociones de cálculo diferencial. Yo creo que aquí hay una discriminación terrible con este caso. ¿Por qué? Y vamos a tratar para la audiencia que nos puede escuchar luego, tratar de explicar un poquito el concepto. Escucho a muchos colegas, bueno, profesores, no colegas, yo soy ingeniero, profesores y algunos alumnos también, que menciona que es una muy buena decisión porque ayuda a subir el nivel y qué sé yo. Como si mejorar el nivel o la calidad de un mercado de papas sea poner más papas, ¿no? Cuando lo que hay que tener es mejorar la calidad del producto en cuanto a su producción, etcétera, etcétera, a que tenga menos contaminantes, en fin, una serie de detalles y no poner más papas en el mercado. Entonces yo creo que por allí hay un concepto distinto, por lo menos con todo respeto, por supuesto, hay un concepto distinto. Veamos el ejemplo que yo quería poner y que discutía o conversaba con mi esposa, porque siempre es bueno tener este tipo de diálogos, por lo menos siempre lo utilizo, y es el siguiente: supongamos que cuando uno sale del colegio va a postular, digamos, a un área de sacerdocio porque desea ser un sacerdote. Y para el área de sacerdocio, cuando quiere ingresar a estudiar el sacerdocio, le van a pedir el latín. Entonces, como le van a pedir el latín, ¿no es cierto? En el colegio tendrán que enseñarle absolutamente a todos qué es el latín. Es exactamente lo mismo que va a pasar con esta cosa. En el colegio van a tener que enseñarles por qué. ¿Por qué? El derecho de toda persona que sale de una escuela, y recordemos bien, esto es un derecho fundamental, el derecho de todo alumno que sale de la escuela en quinto de secundaria es el poder postular a la universidad directamente. Que se haya convertido en la actualidad en un negocio para que pases por una academia y todo lo que ya sabemos, porque ahí hay un dinero que aplicar, es otra cosa. Entonces, quiere decir que un alumno de quinto de secundaria tendrá que tener nociones de cálculo diferencial para postular a la Universidad Nacional de Ingeniería, solamente y estrictamente a la Universidad Nacional de Ingeniería, porque así está hecho este reglamento, lo cual me parece absurdo. Desde ya, como alguna vez lo he manifestado, yo creo aquí, cuando uno sale del colegio debe tener todas las posibilidades, habérsele enseñado todo de manera adecuada, necesaria y suficiente para que cuando salgas del colegio puedas postular a donde quieras y al área correspondiente que quieras y seguir la carrera que quieras. Pero ahora te exigen esto. Entonces veo el primer y gran problema. Estamos en agosto, casi en las 3/4 de los que saldrían de secundaria, en quinto de secundaria, y los vas a lanzar en febrero a un examen donde le van a hacer 8 preguntas de cálculo diferencial que corresponde al 20% de una de las pruebas, de uno de los exámenes, o sea, el 20% de un tercio, que es bastante ya, de hecho, a ir a morir, porque no vas a poder responder nada. No hay tiempo para que tenga siquiera las nociones, como se dice ahí, de cálculo diferencial. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el programa, la currícula, los sílabos de las escuelas no contienen para nada estas nociones de cálculo diferencial. Por allí me encontré un profesor que dice, no, que en tal colegio enseñan porque le da la gana y porque tiene la plata y porque será el colegio Newton, qué sé yo, colegios de alto rendimiento o colegios de paga, como le decimos aquí en el Perú.
o sea, a los privados. Y probablemente de los privados a un sector de los privados les enseñarán este tipo de cosas, pero no a todos. Quiere decir que ahí hay una desventaja y por eso utilicé el término discriminador al principio. Es totalmente absurdo. Y las nociones de cálculo diferencial, que por otro detalle, este reglamento no indica cuál es su alcance, no lo indica porque se echa, no sé, pues por 4 personas, 5 personas que no tienen absolutamente ninguna noción del caso, no son matemáticos. Para poder determinar cuál es el grado que debe tener un tipo de examen como el que se está pretendiendo, tiene que tener 2 cosas. Primero, ser matemático. Y segundo, ser docente, porque el docente es el que clarificará y pondrá cuál es el alcance que deba tener necesario y suficiente para un examen de admisión. Y matemático es el que conocerá el tema. Yo como ingeniero no me podría atrever a enseñar cálculo diferencial para chicos de 16 o 17 años. Entonces, es un absurdo. Repito, no es cuestión de poner más papas en el mercado pretendiendo que eso es lo que va a mejorar la calidad del producto. No, en absoluto. En mi página, aprovecho el cherry, en mi página del Ipso de libros, boletines y separatas de antaño, pongo muchos problemas elementales profundos. De eso se trata. Si quieres un examen de admisión, porque yo más o menos coincido con el maestro Steven, que no sé para qué ponen un examen de admisión tan complicado y tan difícil. Pero ya, digamos que a la gente le gusta, como decimos acá, le dicen los chicos, la brutalidad, ya está bien. Profundicemos, pongamos cosas difíciles de situaciones elementales, y que las hay muchas. Yo realizo investigaciones de todo, de Japón, de Rusia, de China, Rumanía, Corea, Francia, Alemania. Hay una barbaridad de material que se puede sacar, se puede traducir, ahí hay mucha facilidad para ello, yo me dedico a eso, y que digamos que tiene muchos niveles y muchas posibilidades de poder captar el conocimiento elemental, sacarle el jugo al conocimiento elemental que debe tener un alumno cuando realiza el examen de admisión. Pegándome a la regla, porque coincido con el profesor Steven que no tiene por qué ser tan complicado un examen, pero digamos que ya. Entonces, escuché por ahí alguna persona que dijo es que no, ya era hora que pusieran eso porque ya el resto de la geometría del espacio, la trigonometría ya está quemado, ya no hay nada que hacer, ya los exámenes están viniendo demasiado fácil. No puedes poner una dificultad con el sílabo que tenemos en las ciencias, por Dios. Entonces, para mí esto es un despropósito intelectual, un despropósito académico y un propósito de llenar las platas, de llenar de plata en los bolsillos algunas academias, algunos institutos, o el modelo no sé dónde va o dónde quiere ir. El modelo educativo, bueno, en el Perú, teniendo a ese ministro de Educación que tenemos, evidentemente, sabemos que vamos a cualquier parte o a ningún lado, que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, y esto ya es estructural, ya viene de hace mucho tiempo. Que ahora esté llegando a un clímax, porque realmente yo estoy bastante fastidiado, bastante molesto, y si uno busca una tribuna como la que tenemos nosotros y como la que probablemente tengan un par de días más, porque esto va a tener que seguirse discutiendo, esto no puede pasar así nomás por agua fría y no puede tener de ser tan ligero, ¿no? Entonces, yo por ahí lo dejaría en mi primera impresión de descontento con una actitud como la que ha tomado. Ya está el reglamento lo he pasado por el grupo, ya está reglamentado, ya está firmado por el rector y por todas las autoridades correspondientes. No es un proyecto de ley, ni un proyecto de reglamento, ni cosa por el estilo. Esto se va
a comenzar a trabajar a partir del 2026, 1, ni siquiera el 2, el 1. Ya mataron a un montón de gente que va. Ella tiene 8 preguntas menos que responder. Gracias. Gracias, ingeniero. La verdad es que hay un punto que me parece muy importante que podamos rastrear, explicar, que es el tema de quiénes y qué está detrás de esto, ¿no? Por quiénes me refiero a quiénes son los que formulan, los que elaboran, qué tipo de, digamos, eh, qué tipo de proceso se sigue para establecer este tipo de áreas que se están proponiendo. Eso es por un lado. Y por otro lado también tomo lo que usted comenta sobre la necesidad de que haya personas que conozcan de primera mano el tema, como por ejemplo los matemáticos, ¿no? Entonces justo quiero aprovechar esto para preguntarle al doctor Steven. Ya comentó el ingeniero Aldo que en matemática, y coincido con ello, hay muchas cosas elementales que se pueden, digamos, incluir en un examen de admisión que puedan permitir que lo que se busca al fin y al cabo es el desarrollo de la capacidad, ¿no? O sea, de que la persona realmente emplee el razonamiento matemático, ¿no? Y no por ello necesariamente vamos a tener que añadir una serie de temas especializados, ¿no? Sino ya de por sí problemas elementales requieren, incluso me doy la, digamos, libertad de dar mi opinión, que permiten incluso desarrollar aún más el razonamiento matemático, porque tiene que ver más que con memorizar, con el hecho de poder analizar, poder, como se dice, ejercitar el pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué opina al respecto, doctor, respecto a esta medida? A ver, mire, yo lo que les podría decir es lo siguiente, ¿no? Este fenómeno de incluir algunos temas de matemática universitaria, tradicionalmente la matemática universitaria, como el cálculo diferencial, ¿no? Ya se hace mucho tiempo que no solamente en el Perú, es en muchos países, incluido acá Chile, igual. En sus programas de estudio están sufriendo una transformación de tal manera de que en lo más rápido posible tratan de introducirle una matemática un poco más sofisticada, ¿no? Y no solamente el cálculo, también, también podría ser teselaciones, por ejemplo, fractales. Hay una serie de temas que hoy día están en las currículas. Lo que pasa es que los profesores no lo hacen porque no están capacitados a veces para enseñar estos temas, pero están en las currículas y claro, uno dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento pedagógico, ¿no? Para poder incluir estos temas que antiguamente pues ni se soñaba que iba a estar, digamos, en un examen de admisión o en la escuela. Hay, hay que recordar que hace tiempo atrás la matemática escolar era muy concreta, ¿no? Muy básica, ¿no? Y sabíamos que aritmética, álgebra, geometría y trigonometría era la base, ¿no? Todo lo demás venía en la universidad. Entonces, ese fenómeno que ha ido permeando en distintos países, incluso en Europa mismo, ¿no? De introducir estos conocimientos en el colegio, ¿no? En el colegio, por eso es que hoy día seguramente en la uni están tratándolo de evaluar ya en el examen de admisión, porque tienen la idea de que en las escuelas se está así, está en los programas de estudio, pero no tienen conocimiento de que todas las escuelas no lo hacen, como decía el ingeniero Aldo. O sea, hay escuelas de élite que tienen profesores muy competentes, y ahí sí se hace, y se hacía hace mucho tiempo, ¿eh? No solamente ahora, pero no iba al examen de admisión. Era simplemente para darle un plus académico a ese chico y para que cuando llegue a la universidad ya tenga un conocimiento del tema. Entonces, como le digo, no es solamente acá en Perú, es en distintos países está sucediendo este fenómeno, ¿no? Entonces, ¿de qué viene este tema? ¿Por qué? Sería la pregunta razonable inicial de hacerse, ¿no? ¿Por qué ese cambio, ¿no? De primero, en los años 60, 70, hasta 80, la matemática escolar era muy básica, elemental, así entre comillas, elemental, ¿no? Y era la base para poder después pasar un filtro, ¿no es cierto? Que
un filtro que es a través del examen de admisión, y con esa base de esa matemática elemental ya subir el escalón un poco más alto, que es esta otra matemática mucho más abstracta que el anterior. Mire el fenómeno que se da antes de entrar al tema del por qué. El fenómeno que se da ya en la universidad, ¿ya? Cuando los alumnos ya llegan a la universidad, habiendo llevado muchas veces en la escuela, en el colegio, estos temas, ¿ya? No lo han entendido nada. Llegan a la universidad y siguen sin entender nada. Siguen sin entender. Hay gente que termina la universidad y te pregúntale lo que es una función. Una función. Y él cree que es una fórmula. Él cree que es f de x igual a x más 1. Esa es una función para él. O sea, el pensamiento abstracto, el conceptual de la función, no lo logran asimilar ni siquiera terminando la carrera universitaria. Entonces, cuando uno ve que ese mismo concepto lo enseña en cuarto medio, quinto medio, no sé, y después ahora lo toman en la universidad, uno dice, ¿con qué sentido, qué fundamento, no sé, psicológico, pedagógico lo hacen, ¿no? Entonces uno, a ver, mirando un poco más en detalle, ha sucedido en el Perú, ya sentándonos en el Perú, ha sucedido un fenómeno que es prácticamente universal en la universidad peruana. El hecho de que al profesor universitario, que finalmente son los que hacen estos reglamentos, ¿no? Son profesores universitarios. Los profesores universitarios, ya en la nueva ley universitaria, que ya tiene varios años ya, se les exige, digamos, para ser docente universitario, tener una maestría mínimo, ¿ya? Una maestría para ingresar a docencia universitaria y llegar hasta incluso profesor asociado, pero si uno quiere subir a principal para poder llegar a tener algún cargo, necesita el doctorado. Pero la ley no indica que esa maestría y ese doctorado sea en su especialidad. Entonces, en el Perú ha sucedido un fenómeno, yo creo, inédito en el mundo, que yo no lo he visto en otro sitio, ¿no? De que como la ley no especifica la especialidad, entonces han buscado una forma de conseguir esos grados, ¿no? Ya internamente. En las mismas universidades ya se están dando los grados, pero no en matemática, para el caso que nos convoca acá, ¿no? En matemática no hay, digamos, ni en ciencias duras, física tampoco, ni química, ni nada, sino que está por el área de la educación. Entonces, basta que usted tenga una maestría en educación, y entonces cumple con la ley, ya puede ser clases de matemática, ¿no? O de física, de acuerdo a la especialidad, ¿no? Pero no necesita usted que sea un especialista en el área misma. ¿Qué pasa con eso? Ha proliferado mucho esos grados de educación, ¿no? Yo me atrevería a decir que la mayoría de rectores del Perú tiene doctorado de educación, ¿no? Los decanos igual. O sea, proliferado por diferentes razones, ¿ah? Hay un tema también de que son programas que no son a tiempo completo, ¿no? Antiguamente el profesor sacaba su permiso con licencia, como vos de ver, y se iba a estudiar, dedicación exclusiva. Hoy día prefiere el profesor trabajar y pagar su posgrado, irse el fin de semana, y usted en 2 años le dan grado de magíster, doctor después, o sea, y en educación. Hablo este tema porque dentro de esos programas empieza el lavado de cerebro. El lavado de cerebro en el sentido de convertir a la docencia universitaria, convertirlo en una docencia escolar. La pedagogía escolar tratado en la universidad. O sea, todas las metodologías que se utilizan en un colegio, en un liceo, a un niño incluso hasta de primaria, de cómo material concreto, diapositivas, una serie de elementos, ¿no? Juegos didácticos, ¿no? Trasladado a la universidad. Entonces, eso se hace porque los mismos profesores, ¿no? Incluidos los de que estudiaron matemática, estudiaron física, química, los ingenieros también, y lo mismo, ingenieros, entonces llegan a esas maestrías y les lavan el cerebro, y entonces empiezan a decir, bueno, vamos a ser unos facilitadores,
el aprendizaje. Perfecto, ¿no? Entonces, por eso que uno ve hoy día, digamos, alumnos que terminan la universidad y con una serie de deficiencias, pues, ¿no? Y si no, pues estamos en un momento en que el alumno tiene un poder importante que no puede uno, digamos, ni siquiera hacer una evaluación rigurosa, seria, porque salen reprobados la mayoría y es el profesor que pierde hasta su trabajo por hacer una exigencia a la antigua, ¿no? Tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Pero bueno, el tema está de que una vez formado así, estos profesores ya ingresan a la docencia universitaria, después ocupan cargos y después están en comisiones y bueno, no me cabe ninguna duda que el que estuvieron en esta comisión para hacer este reglamento de la Universidad de Ingeniería pueden ser ingenieros y con doctorado, pero en educación. Justamente para eso lo colocan ahí, porque se supone que esto es educativo, ¿no? No necesita un doctor de ingeniería para esto, ni un magíster de ingeniería. Entonces, ¿qué han visto? Generalmente ven lo que pasa, las evidencias afuera. Claro, afuera y hace tiempo, en Colombia, en varios sitios, el cálculo diferencial en los temas, ¿no es cierto? Lo incluyen en los exámenes. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como ya había manifestado, estos conceptos son abstractos, no es para que se entienda de una manera sencilla, un chico en el colegio, por decir, ¿no? Entonces, pero los pedagogos, ¿no? En este caso ya profesores universitarios convertidos en pedagogos, ¿no? Establecen una forma de enseñanza que le va quitando al concepto matemático toda la precisión, rigurosidad, la fortaleza que tiene y lo va disminuyendo con una característica práctica algorítmica, ¿ya? Práctica algorítmica. O sea, que usted puede poner una pregunta, decir f de x igual a x cuadrado más 1, ya, pregunta, ¿cuánto es la derivada de x cuadrado? Está haciendo cálculo diferencial. Le puede preguntar en el colegio, le puede preguntar en el examen de admisión, ¿no? Calcúleme la derivada de un polinomio. Ya, también lo puede colocar, pero, ¿no? Pero ese cálculo, que en realidad, miren, para ser sincero, neto, ese cálculo es más fácil que sacar la raíz cuadrada, ¿no? Un niño de primaria antiguamente sacaba una raíz cuadrada de 6 dígitos, 7 dígitos, así antes, ¿no? Entonces derivar o sacar límites racionalizando se puede hacer, pero pregúntele a ese chico qué es la función, no tiene idea. ¿Qué es la derivada conceptualmente? No tiene idea. ¿Qué es lo que hizo usted en el cálculo? No tiene idea. La cosa que lo hizo como lo adiestran, ¿no? Es una pedagogía, lo adiestran al alumno. Y yo siempre estaba en contra de esto. Yo digo, adiestrar, pues hasta un mono usted puede adiestrar para hacer algo, ¿no? Como a un ser humano, pues no lo va a adiestrar para que derive un polinomio, para que derive el seno, el coseno, o sea, eso, a ese nivel llega la pedagogía. Entonces, eso trasladar en el colegio, hacen esos pequeños cálculos, listo, se van al examen, le preguntan así, pero eso no significa subir el nivel de ningún tipo, porque el alumno sigue siendo cognitivamente bien limitado. Entonces, bajo mi punto de vista, este tipo de contenido es contraproducente totalmente, porque le aumenta contenido, ¿no? Y le aumenta contenido algorítmico, ¿no? ¿No? Muchas veces el joven puede derivar hacia un polinomio, pero pregúntenle una factorización. Algo más elemental no lo puede hacer. Entonces nosotros sabemos en la matemática que todo es un edificio así, pues usted no puede ir subiendo, ¿no? Con un piso falso. Y eso es lo que están haciendo hoy día la pedagogía, está haciendo ahora las universidades igual. En la universidad misma pasa igual, o sea, se ha convertido ya los cursos universitarios en cursos escolares. La matemática, el cálculo, por ejemplo, se puede hacer de manera escolar, algorítmico.
algorítmico. Usted está, deme la función, derivo, deme la función, saco el límite, deme, no sé, pues calcular el área ya es lo práctico, pero el fundamento matemático, el razonamiento que se necesita para saber, porque uno tiene que formarse en la universidad ya como tecnólogo científico, necesita saber el fundamento. Las cosas prácticas hoy día lo hace una máquina. Lo hace una máquina que no piensa ni razona, pero lo hace. Entonces nosotros necesitamos, con mucho más razón, entrar al fundamento matemático. Eso necesita madurez. Para llegar a esa madurez necesitamos tener la madurez en la parte básica, primero. Por eso que lo que antiguamente, ¿no?, se evaluaba y se formaba en álgebra, aritmética, geometría, o sea, esa es la base. Esa es la base. Y si usted tiene una buena base en esa parte, contando trigonometría, porque en muchos lugares la trigonometría también es universitaria, ¿ya? Entonces, si tiene esa base, esa madurez, entonces el pasar al otro peldaño ya va a tener una base para poderlo razonar y pensar y entender. Pero si no tiene esa base y ya le están enseñando una cosa más arriba y después otra cosa más arriba, entonces ese chico no termina entendiendo nada después, y eso es lo que está pasando hoy día en la universidad. Los chicos terminan, no saben matemática, no saben física, los físicos se quejan un montón de que no saben, los ingenieros también se quejan un montón, que llegan a las clases de ingeniería y el muchacho no sabe matemática, no sabe física, ¿no? O no entiende, imagínense, nosotros en matemáticas tenemos esta característica, decimos la función y igual a f de x. Y en física le ponen, por decir, x de t en el tiempo. Ese solo detalle, el alumno que conceptualmente no conoce lo que es la función, no lo entiende. Entonces el físico dice, pero ¿cómo no va a entender si esta es la derivada, acá tenemos el límite? Y el alumno no lo entiende porque le cambiaron la X por la T. Entonces, es una tontera, pero así pasa. Y cuando va a los cursos de ingeniería, le pasa lo mismo al ingeniero. No entiende nada el alumno porque no tiene la madurez, no maduró. No maduró. Los chicos antiguamente tenían ese espacio para madurar. Tenían ese espacio, sobre todo los de la uni. O sea, aquí también quiero aclarar una cosa. A mí, yo creo que la dificultad en las evaluaciones o en los exámenes de ingreso, por ejemplo, de la uni, me parece excelente. No digo que se baje el nivel o sea más sencillo, no. Yo creo que, no, o sea, debería ser así para seleccionar a los mejores, ¿no? Pero de cosas básicas, como se decía antes, de cosas básicas. ¿No? No es de ponerle ya matemática más sofisticada y eso que requiere una cierta madurez. Ahí yo creo que estos señores que están, digamos, impregnados con esta nueva metodología pedagógica, influenciada por el postmodernismo, que ya lo hemos tratado acá, ese tipo de cosas está haciendo mucho daño porque el chico sale sin saber. Y eso se constata a diario, cada día el nivel va bajando. Y claro, hoy día tienen una herramienta que les ayudan mucho, como son las máquinas o la inteligencia artificial, que también ahora está tratando de hacer todo por el ser humano, pero el nivel formativo del cerebro humano no lo va a sustituir ni la máquina ni la inteligencia artificial. Entonces, si nosotros no desarrollamos una matemática formal, rigurosa, precisa, y no lo hacemos pensar y razonar al alumno, nunca va a tener un pensamiento científico, nunca va a ser un buen tecnólogo, o sea, por eso que hoy día las carreras, miren, eso ya lo dije la vez pasada, para evitarse todo ese esfuerzo, porque también hay que decirlo, o sea, hacer un curso formal, riguroso, requiere para el alumno un esfuerzo para asimilar, versus un curso que es puro práctica, puro ejercicio, ¿no? O sea, hay una diferencia. Entonces el pedagogo quiere que apruebe la mayoría de alumnos, ¿no? Que tengan buena nota la mayoría de alumnos, entonces no le va a hacer una matemática de este nivel, ya no se hace incluso ya.
En muy raros sitios, en las mejores universidades todavía se hace, pero en la mayoría de parte de todos los países ya no se hace, ya se bajó a un nivel algorítmico práctico, pero bueno, está contento el alumno que pasa, el profesor mantiene su trabajo, la universidad mantiene los alumnos, el sistema, y dicen, ¿para qué hacerlo formal? Incluso, incluso se está eliminando hasta el cálculo porque lo hace la máquina. Profesores de matemática dicen, ¿para qué yo voy a enseñar a integrar? ¿Para qué si voy a un software y el software me integra? Y eso tengo que enseñar hoy día en el siglo XXI. Él porque ya aprendió antes, habla así, pero el chico que está recién aprendiendo, ¿qué es lo que sucede cuando uno comete esa aberración? Por eso yo en mis clases jamás he usado ni calculadora, de ninguna matemática. Yo con lápiz y pizarra, ni una calculadora. Y yo mismo hago el cálculo, yo mismo, ¿por qué? ¿Por qué es necesario que uno desarrolle la matemática como se hacía, bueno, en los años 60, 70, 80, por ahí, cuando no había las máquinas? ¿Por qué es necesario? Porque nos estamos formando. El cerebro humano se va formando todos los días hasta el día que uno fallezca. Si uno deja, ¿no? El cerebro es como un músculo, si uno deja de ejercitar, se atrofia. Si uno ha podido ser un gran calculador de integrales en su juventud, ¿no? Y después dejó de hacerlo por meterse a la máquina, yo le apuesto que ese profesor se convirtió obsoleto en el poco tiempo. No, ya no se va a acordar, ya. Entonces yo lo hago, uno, por mí mismo, para estar en ritmo, en forma. Y segundo, lo hago para que el alumno vea cómo se aprende la matemática. Se aprende haciendo, desarrollando los cálculos, uno, así, haciéndolo, no la máquina. Entonces, claro, hay una crítica porque dicen, ¿por qué si ahora la máquina no puede hacer? No, o sea, acá no se trata de que uno se convierte en un matemático o que uno, digamos, las integrales lo va a usar en su vida profesional o en su vida diaria, no se trata de eso. O sea, la matemática, esos serán los matemáticos. Y ahí en su oficina harán todos los cálculos, pero un profesional cualquiera necesita esto, el cerebro. Para eso ayuda, la formación del cerebro ayuda a todo esto. Y para eso hay que hacerlo. No porque después lo va a utilizar como piensan algo. Entonces, si uno no usa el cerebro, pues, ¿qué han hecho hoy día? Las carreras se han tecnificado. Eso ha pasado. Hoy día hasta un médico, un ingeniero, se ha tecnificado. O sea, ya no le interesa el fundamento, el científico, nada. Simplemente díganme los protocolos, el algoritmo. ¿Qué debo hacer? Y ojalá lo pueda hacer con la máquina. Eso es todo. Lo que hace un ingeniero hoy día, lo que hace un médico hoy día, y de esa forma cualquier persona podría ser un ingeniero. Así está ahora la educación. Cualquier persona puede ser un médico, cualquier persona puede ser un abogado, cualquier carrera que quiera. Hoy día tenemos el deber de sacarlo de la profesión que quiera. Ya no hay que el talento, la capacidad, que yo soy bueno para los números. No. ¿Por qué? Porque se ha traducido todo en algoritmos, en procedimientos. Usted va a un médico hoy día y el médico tiene que ver exámenes para que sepa qué cosa tiene y de acuerdo a eso coloca la medicina porque hay procesos, hay para eso. Pero usted pregúntele los fundamentos, el por qué, el por qué, el por qué. No tiene ni idea. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy día, ¿no? Se ha significado también porque el conocimiento ha avanzado harto. Eso también hay que decirlo, se ha avanzado bastante ahora. Entonces, la manera de que esto sea masivo, porque médicos se necesitan muchos, ingenieros se necesitan muchos, entonces la manera de que haya más gente, habiendo más conocimiento, es tecnificándolo, reduciéndolo. Entonces, y buscando procesos de tal manera que todo el mundo tenga acceso a esos procesos y se convierta en un ingeniero que necesitamos en la sociedad, pues, ¿no? Y así está pasando en todas las carreras y en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Por eso que esto que ha pasado en la uni no debe sorprendernos, está así ahora digamos,
el ingreso a las universidades y claro, uno de los fundamentos por los cuales se coloca esto en un examen es porque se piensa, siente como que si el alumno tiene conocimiento del cálculo, cuando lleve el cálculo en la universidad, le va a ser fácil, ya tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque en la universidad le van a enseñar el algoritmo con un poquito más de base nomás, pues, pero es lo mismo. O sea, aunque no sepa factorizar, aunque no sepa resolver un problema de álgebra o de trigonometría, o sea, es absurdo para mí, totalmente absurdo, pero porque uno lo constata. Ahora, mire, uno también tendría que decir de que depende del curso que uno haga en la universidad, ¿no? Porque si uno, digamos, es un profesor responsable y quiere de que el alumno, bueno, se forme mentalmente, no debería poner problemas en los ejercicios, en las pruebas, digamos, de evaluación, que estén hechas en los libros, que estén desarrolladas, inventadas, y ahí viene la mano del matemático. Y eso es lo que en el Perú no se hace. ¿Por qué cree el profesor, el ingeniero Aldo, de que le decía a su colega que, digamos, que ya está todo desarrollado en trigonometría, en álgebra, y que es bueno que vengan estos temas más nuevos? ¿Por qué? Porque sucede que el Perú tiene un gran problema ya hace buen tiempo, ¿no? Que no crea nada. Y hablando de matemática elemental, pues que uno dice elemental, que en realidad no hay nada elemental en la matemática, ¿no? Pero uno dice así porque es la base, ¿no? La aritmética, el álgebra, la geometría, la trigonometría. Y hace mucho tiempo que dejaron los peruanos de hacer problemas nuevos en esos temas, inéditos. ¿Qué ha hecho siempre? Buscarse los libros rusos, buscarse los libros de Hungría, buscarse los libros y resolver. Son resolutores de problemas ya planteados por otros. Entonces, vaya usted a ver cómo toman el examen de admisión en Rusia, en esos países. A ver si son los mismos problemas del año 70, 80, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacen matemáticos que inventan problemas. Y por eso que cada librito que usted ve de esos lugares va a encontrar problemas. ¿De dónde le salen los problemas distintos? Porque las inventan, porque son matemáticos creativos. El matemático, su función es crear y resolver problemas. No copiar lo mismo que ya el problema ya se planteó, ya se hizo, chao, se acabó a la basura, ahora queremos plantear otro. Entonces, cuando usted plantea problemas así, en un examen de ingreso en la universidad, entonces está dando una buena selección. Y para eso usted no necesita ponerle pues problemas de cálculo diferencial ni nada de eso. Basta que un problema aritmético bien pensado, de álgebra, de geometría, de trigonometría, bien pensado, bien, ¿no? Entonces, suficiente, que él ya vemos que tiene el talento para resolver un problema original. Ese alumno usted le enseña después cálculo, le enseña la matemática que quiere y no va a tener ningún problema. Porque tiene la base, tiene talento, pero acá no, pues se trata de hacer algorítmico todo y tratar de ojalá de enseñarle cálculo integral, también algunos ponen en el colegio, igual, pero así cosas sencillas nomás, pues, sencillas, integrar el x cuadrado, integrar el seno, el coseno, cosas sencillas nomás, no nada que sea, simplemente por decir estoy enseñándole cálculo en el colegio, pero, y en la universidad ojalá siga lo mismo también igual, así sencillo. Usted no le puede poner un problema complejo porque sale mal todo el mundo en una sala de clase. Lo que nos pasa en los países más avanzados, pues ¿por qué tienen esa matemática que tienen, la ciencia que tienen? Porque primero porque tienen matemáticos de verdad que generan problemas nuevos en esas áreas básicas de la matemática. No es necesario tener un conocimiento ni de cálculo ni de matemática avanzada para generar nuevos problemas. No es necesario, basta con las matemáticas básicas. Hay gente que se ha especializado. Yo he visto libros, tomos de gente, y uno dice, ¿de dónde? Sí, claro, se dedican toda su vida a eso. En cambio, nosotros en el Perú no. En el Perú, pues somos solucionadores de problemas que plantea otros.
¿no? Eso es lo que somos, ¿no? Y decimos, tenemos, cuando uno dice el libro o el curso es de buen nivel, es la gran palabra que dice, ¿a qué significa de buen nivel para una persona que estudia matemáticas, un ingeniero? Buen nivel significa que es difícil, ¿no? Que el libro tiene problemas difíciles, la explicación es muy condensada. Ese es buen nivel para cualquier persona, así lo, pero eso está bien, libros escritos, pero de otras latitudes, de otras personas. Los peruanos no escriben libros así de ese nivel, ¿no? Y si alguien dice, no, es que ¿para qué voy a escribir un libro de cálculo? Si hay 50 libros de cálculo, esa persona no tiene nada que decir en el curso de cálculo. Por eso que no puede escribir. Pero un profesor que tiene mucha experiencia, conoce y ha inventado nuevos problemas, puede escribir un libro de cálculo distinto a los 1000 libros de cálculos que hay, ¿no? Pero nosotros en el Perú no. Escribimos libros de cálculo, pero lo copiamos de diferentes lugares los problemas. Lo copiamos. Ese es el problema que tenemos. No somos ingeniosos, o sea, pero también hay que decirlo, porque la mayoría de gente que hace esos textos no son matemáticos, ¿no? O en el sentido de la palabra, porque yo sé que en el Perú basta que usted estudie una licenciatura para que digan que es un matemático, ¿no? O basta que usted ya tenga un magíster, un doctorado y ya dice soy un matemático. No, ser un matemático significa ser un investigador en matemáticas. Eso es en todo el mundo, menos en el Perú. En el Perú hasta un profesor de colegio que enseña matemáticas ya dice que es un matemático, ¿no? En la universidad, porque enseña cálculo, ya dice que es un matemático, sin embargo, ha estudiado magíster en educación. Entonces, no, pues, matemático y científico en general, físico, químico, es aquel que hace la ciencia, que aporta el conocimiento de esa disciplina. Ese es ser un matemático, un físico, y de esos hay pocos en el Perú. Hay, pero son pocos, ¿no? En cambio, afuera hay un montón, ¿por qué? Porque el requisito número uno para ser profesor universitario es que sea presente los papers, los artículos, sea un investigador. Por eso. Y nosotros en el Perú tenemos otros parámetros diferentes para ejercer la docencia universitaria. Basta que usted sea un magíster de educación, listo. Un pedagogo, entre comillas. Entonces, eso. Creo que me extendí mucho hablando. Sería bueno escuchar a Carlos, saber cómo es la experiencia en México. Si toma para ingresar a la UNAM, por ejemplo, tema de cálculo diferencial, por lo menos lo algorítmico, yo sé que en varios países lo hacen, ¿eh? Más bien que Perú recién ahora lo veo que lo está haciendo, pero no le va a traer ningún beneficio, ni subir el nivel, ni nada de eso. Va a continuar igual. Bueno. Gracias, doctor. Sí, justamente acá estamos ya con la presencia de Carlos. Te comento un poco, Carlos, para contextualizarte. Hemos partido discutiendo una, digamos, noticia que dentro del temario o los temas que se van a evaluar en el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú el próximo año, se ha ubicado dos temas nuevos, que es nociones de cálculo diferencial y razonamiento lógico algorítmico, ¿no? Y un debate que se está planteando, entre otros muchos, es la suerte de discriminación que se está ejerciendo, porque la mayoría digamos, colegios de educación secundaria no brindan educación sobre esos temas, o sea, no forman en esos temas, ¿no? Entonces, igual, también me gustaría hablar un poquito del lado de negocio que hay, ¿no? O sea, siempre que se genera una brecha artificial, se trata de vender ese producto para llenar esa brecha, ¿no? Pero bueno, iremos desarrollando. Pero Carlos, nos interesa mucho tu opinión desde la perspectiva de experiencia que tienes en el caso de México. Hola, ¿qué tal? Saludo a todos. Sí, justo, sí, estaba muy motivado por el tema. Por lo mismo, creo que podemos comparar los modelos. Sí, efectivamente, al menos en la UNAM sí es necesario para lo que llamamos las áreas 1 y 2, las de ingeniería y las de la salud. Necesitamos entrar con cálculo diferencial integral. Sí, sí nos lo piden, sí es un filtro. El de las ingenierías todavía es un poco más pesado que el que llevamos el de la salud, pero sí estoy de acuerdo en que con un poco lo que he escuchado es justo, ¿no? O sea, como que no
nos meten tanta información que al final, o sea, no tiene sentido, o sea, si no logras entender las bases del álgebra, luego te piden reglas también y detalles de la trigonometría, de geometría analítica, todo junto, ¿no? Y, y justo, y aparte, no es como un premio, pero sí es como que llévate este paquetito de cálculo, ¿no? Y si ya después, como dice el doctor, ya después te va a ayudar, ¿no? A lo que ahora sí ya vas a ver de cálculo, ¿no? Pero realmente no creo que le aporte bastante. Creo que es algo que alcancé a escuchar y que estoy muy de acuerdo, porque sí lo veo mucho, es justo, o sea, a veces no sirve mucho saber hacer una integral, las reglas de integral, si no entendemos el concepto de función, ¿no? No se ve mucho el caso, ¿no? Bueno, yo no le veo el caso, pero luego es así, ¿no? Sí es triste que también, pues, al final ya estamos, al menos acá como, pues es lo que tenemos que prepararnos, ¿no? Para para acceder, ¿no? Y quiero comentar un ejemplo, pero un poco de mi área, un poco distinto, pero que va en este modelo. En, Se han creado nuevas universidades de la salud por ejemplo, pero para entrar a esa carrera que en teoría no se hace examen, pero sí te piden bases de biología molecular, bioquímica, biología celular, que para mí, o sea, para mi formación, o sea, esas materias yo ya las vi en la licenciatura, ¿no? Para mí ya fueron de universidad. O sea, yo cuando llego a mi carrera, a mí nadie me pidió esas bases, ¿no? Pero es un poco similar a lo que estoy escuchando aquí, ¿no? O sea, o sea, hay otra nueva oferta para que tú ingreses a la universidad, pero te piden bases que dices, oye, ¿y estas dónde las consigo, no? Es como ahorita que mencionabas, ¿no? O sea, no, pues, o sea, se oferta y tú requieres ahora llevar un poco de cálculo, pero pues ¿dónde consigo esto, no? Si mi educación previa no me lo oferta, ¿no? Y bueno, y además que no es tan fácil digerirlo, ¿no? Bueno, esa es mi participación en este momento, sí, 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 sí. Gracias, Carlos. Nos das digamos, un panorama de la situación, digamos, internacional, ¿no? Porque como bien dijo el doctor, es como que una corriente, una filosofía que está detrás de todo esto y se conecta con varios temas que hemos conversado previamente. Por ejemplo, cuando el doctor comentaba sobre el hecho de, digamos, que la pedagogía posmoderna empieza a requerir cierto tipo de, por decirlo así, filosofía, métodos, pensamiento, ¿no? Solamente por mencionar un ejemplo, ¿no? Supongamos que, digamos, se hace más difícil el examen de admisión o, digamos, se exige más el razonamiento matemático per se en el examen de admisión, eso necesariamente va a llevar que mucha gente probablemente quede de lado, ¿no? Porque probablemente no logre alcanzar el puntaje y todo eso. Entonces, una visión postmoderna podría decir, no, los están discriminando, pobrecitos, ¿no? El niño quería ser matemático, el joven quería ser matemático, y no le están dejando ser matemático, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos conversado más de una vez sobre el hecho de, en lugar de formar a esta persona, suponiendo que tiene el anhelo, la vocación y la capacidad para hacerlo, más bien están tratando de acercar el nivel del examen de admisión al común de las personas, ¿no? Y si lo ven de manera de hacerlo más sofisticado, hacerlo, no sé, ponerle más temas y demás, lo ven por el lado algorítmico, como bien dijo el doctor, ¿no? El hecho de te doy unas fórmulas para que apliques, ¿no? Es la típica de academia preuniversitaria, ¿no? No, mira, yo te doy las fijas, ¿no? Ya incluso se ha hecho una suerte de argot dentro del ámbito preuniversitario, ¿no? Que, bueno, es, digamos, lamentable, ¿no? Porque dudo mucho de que esa formación lleve a un mediano o largo plazo, o sea, de hecho, esto, la neurociencia o alguna ciencia relacionada a la educación podría decirnos que aquello que se memoriza, que se aprende solamente para pasar un examen, directamente uno se olvida, ¿no? Porque no ha habido una base, una formación, por eso es importante la formación. Hay dos aspectos que me gustaría, si les parece, profundizar, ¿no? Ya dado este contexto filosófico que hemos comentado, ¿no? Uno es el aspecto político, ¿no? Algo de esto comentó el doctor respecto a quiénes son los que elaboran estos reglamentos, quiénes son los que de alguna manera dan el visto bueno, aprueban
este tipo de reformas, y va justamente de la mano con gente que ha tomado por ahí una maestría en pedagogía, a veces le llaman moderna, pero yo le llamaría posmoderna, ¿no? Respectivo a ciertas corrientes, ciertas teorías, cierta pedagogía que incluso podría decir infantiliza la educación, ¿no? Como bien dijo el doctor, hacer métodos que son aplicados en inicial o primaria, tratar de aplicarlos en la universidad, ¿no? Pero también se me viene a la mente el hecho de que el profesor, digamos, el que va a las aulas, el que ejerce la docencia, probablemente no sea el que haga el reglamento, que dé los lineamientos para la currícula, para toda esta suerte de políticas, ¿no? ¿A qué voy? De que más probablemente se trate de personas que están en un sector administrativo, ¿no? Más que en las aulas, que ver en el día a día, porque si uno, por ejemplo, doy un caso muy concreto para no extenderme más, ¿no? Cuando el doctor dio una conferencia en Lambayeque, las personas que asistieran eran personas que ejercen la docencia en el día a día, ¿no? Y ellos estaban muy de acuerdo con lo que lo decía el doctor, porque ellos experimentan de primera mano estos problemas que estamos conversando hoy día, ¿no? En cambio, tal vez el que se dedica a la administración de la educación o a la política de la educación está un poco más alejado o desligado de la labor diaria del docente, del formador, del mentor, ¿no? Entonces, me gustaría, si les parece, desarrollar este punto, ¿no? El aspecto político de esta suerte de reformas, ¿no? Ingeniero, me gustaría escucharle respecto a este punto. Correcto, correcto. Bien, este tipo de reglamentos, efectivamente, como dice Denis y el doctor, totalmente de acuerdo, lo hacen lo que acá le llaman autoridades, ¿no? Una autoridad, pues, en realidad, digamos, en una definición, sería pues la persona que tiene la capacidad de realizar tal actividad en forma coherente y en buena forma. Pero acá no, pues. Acá la autoridad en la universidad, sobre todo, pues es un elemento decorativo, ¿no? Digamos, un elemento administrativo, básicamente, ¿no? Eh, Diría yo hasta papeluchero, si podríamos, que ese es el término que se usa acá. Carlitos es el que tramita documentos, el que hace firmar, el que saca la firma de acá, la firma de allá, recoge el dinero, saca el dinero, se coimea el dinero, y etcétera, etcétera, etcétera. El grupo que forma, o sea, la agrupación formada por estas autoridades son las que definen el futuro de la universidad de una u otra manera, ¿no? Porque definen la política universitaria, ¿no? Donde poca intervención hay como estoy hablando exclusivamente de la Universidad de Ingeniería, poca, digamos, poco aporte lo realizan lo que son los matemáticos para el área que nos corresponde, físicos, químicos, etcétera, dentro de esas especialidades, y los ingenieros. O sea, hay una relación, tiene que haber una relación. Ahora, digamos, para promover este tipo de reglamento tan infame, yo sí lo caracterizo de esa manera y lo adjetivo de esa manera porque me parece muy infame lo que está haciendo la universidad con este reglamento. Tomaba un punto de lo que decía el doctor Steven, ¿no? Acerca de cuál es el nivel con el que llegan los chicos, y el doctor Steven pues ha sido generoso, ¿no? Porque dice hacer una derivada y qué sé yo, y no saben una factorización. Y una factorización es ligeramente compleja, más compleja que una ecuación de primer grado, ¿no? Y quizás una ecuación de primer grado, 2x más 4 igual a 7, qué sé yo, hasta eso requiere probablemente un método muy mecánico. Pero resolver un problema, digamos, de 4 operaciones, ¿no? Donde haya incluidas ecuaciones y qué sé yo, pero que partan a partir de un proceso deductivo y de razonamiento, peor, peor. Entonces,
si eso no es enseñado dentro de los primeros años del desarrollo del niño, que luego se convierte en joven, en maduro, etcétera, etcétera. Si no tienen ese concepto desde niño, que es donde para mí debe empezar a darse al chico, pues ¿qué podemos esperar que defina una derivada? Lo que va a aprender de una derivada cuando le digan deriva XQ, el profesor va a tener que decirle XQ allá, agarras el 3, lo pones adelante y al numerito X le quitas un numerito, entonces te va a quedar 3X cuadrado. Ya está, ya derivaste. Esa es la noción que quiere la universidad. Por Dios. Ese es el concepto, así lo han conceptuado específicamente para este caso. Me jalo los pelos, por Dios. No lo conceptúo. Entonces yo creo que ese tipo de políticas universitarias es muy, muy nefasta, ¿no? Yo creo que han pensado en que lo que digo, ¿no? Ponerle más papas al mercado significa que hay una mejor calidad de papa, ¿no? Entonces, aumentar el volumen y qué sé yo. Lo otro que decía el doctor, ¿no? Pensar también que, ya, como ya les enseñaron las nociones de la derivada, cuando ya estén en la universidad, ya saben qué es derivar. Ya sabrán efectuar una operación de una derivada, pero no tienen el concepto ni saben para qué sirve, ¿no? Entonces, y entonces dice, ya, como ya sabes derivar, te enseñaré lo otro. Ahí empieza el hueco, pues. Ahí empieza el hueco, ¿no? Porque agarra una transformada de Laplace y qué sé yo, y cosas que sabrá mucho mejor el doctor que yo, porque, repito, yo soy ingeniero, y ahí sí le doy la razón, yo soy ingeniero, yo no soy docente, ni matemático, ni cosas por el estilo. Me gusta la matemática y todo, pero no lo soy porque no tengo la actitud pedagógica ni la actitud definida como desarrollo matemático de un matemático. Yo lo respeto mucho, yo me considero quizá una calita un poquito más abajo, o por lo menos de otra dirección, ¿no? Por lo menos de otra dirección, porque somos distintos. O sea, eso tiene que saberse, porque hay un concepto muy criollo, muy de barrio, ¿no? Que se cree que vaya, que como es ingeniero, entonces eres matemático, ¿no? Entonces ya está. ¿Te gusta la matemática? ¿Te gustan los números? Entonces, por lo tanto, eres matemático. O sea, hay una concepción, no sé si en México será igual, pero hay una concepción de ese tipo, ¿no? Y pucha, es como decir, eres sacerdote allá, por lo menos eres santo, pues. Eres un santo, jamás vas a cometer un pecado ni cosa por el estilo, porque eres un sacerdote, ¿no? Más o menos va por el mismo nivel, va por el mismo renglón, ¿no? Quizás lo que estamos metidos en nuestras profesiones sí podamos diferenciarlo, tener por lo menos ciertos conceptos de diferenciación del asunto. Entonces, yo creo, Denis, que respondiendo a todo esto, para no escaparme del tema, ese hecho, pues yo creo que estas autoridades, entre comillas, o estas personas que se creen, que saben mucho y que han creado han parido este demonio, creen pues que el tema de un examen de admisión es resolver problemas y no buscar soluciones, que son dos cosas para mí, para mi concepto, totalmente distintas, ¿no? Yo cerraría mi alocución con eso, ¿no? O sea, te enseñan a resolver problemas en vez de buscar soluciones. Son conceptos para mí distintos, pero esta gente creo que no lo sabe, ¿no? Hasta ahí, no sé, sería mi respuesta, mi querido Denis. Excelente. Justamente, de alguna manera, hay como usted dijo, ¿no? Un pensamiento de barrio, medio criollo, ¿no? De tal persona es matemático, ¿no? Y se escucha bastante. Y en parte yo pienso que también es porque la cantidad de matemáticos per cápita en el Perú creo que es bajísima, casi insignificante, ¿no? O sea, uno se pone a pensar, ¿quién conoce un matemático? De hecho, para mí es un gran honor conocer al doctor Steven, porque acá al menos donde vivo no hay muchos, pues, ¿no? Entonces probablemente también eso se presta a la confusión, ¿no? La digamos, la escasez de ciencia lleva a una escasez de científicos y por tanto que no conozcas realmente qué hace un matemático, ¿no? Para muchos es como una ciencia oscura, ¿no? ¿Qué harán los matemáticos, ¿no? ¿Qué tipo de, digamos, de conocimiento secreto estarán
desarrollando y demás, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Frente a otras sociedades donde probablemente tener un vecino científico es más común, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, para redondear un poco, hay mucho de ignorancia respecto a eso, ¿no? De qué es realmente lo que es un matemático, qué es realmente lo que es la ciencia, como vimos también en un episodio anterior, ¿no? Y creo yo que este problema que estamos mencionando es un síntoma de problemas estructurales e institucionales mucho más profundos que tenemos en el Perú y en América Latina, ¿no? Como también comentaba Carlos, ¿no? Que es el hecho, en parte, de lo que dice el doctor Steven de copiar y pegar, ¿no? Ah, ya lo hacen en tal universidad, entonces lo vamos a traer para acá. Pero ¿qué pasa? Que la escuela secundaria de ese país no es lo mismo que la escuela secundaria de este país, ¿no? Claro, si la formación matemática en la secundaria te lleva a tener unas buenas nociones de todo lo que es cálculo, entonces bienvenido sea que esté en un examen de admisión, pero no es la realidad nuestra, ¿no? Entonces hay como que esa idea de traer de afuera, ¿no? De no, como bien dice el doctor, ¿no? De no analizar, de no crear, sino más bien de copiar. Entonces, se me ocurre, ¿no? Ya un poco también para redondear como palabras finales y recomendaciones, el hecho de proponer tal vez una política, como bien dijo el doctor, de trabajar con personas matemáticos, o sea, tienen experiencia en matemática, por poner el ejemplo de la matemática, ¿no? Porque también está el problema que estamos hablando sobre conceptos básicos de matemática en el lenguaje, ¿no? Es realmente alarmante la cantidad de personas que a veces no saben conjugar un verbo, o no saben, por ejemplo, en qué digamos, tiempo está el verbo, si está en pasado, en presente, futuro, condicional, etcétera, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Si así pasa en matemática, imagínense con nociones básicas de la sintaxis o de la gramática, la lengua castellana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como palabras finales podríamos saber dar un mensaje y además proponer alguna suerte de política o de solución que podría de manera progresiva ir, digamos, resolviendo al menos alguno de estas problemáticas, ¿no? Doctor, me gustaría escucharle cuáles serían tal vez sus palabras finales sobre este tema. Sí, Denis, mira, un poquito para responder la pregunta que le hacías al ingeniero Aldo sobre el tema político, ¿no? Que es la que realmente toma las decisiones. La universidad, por muchas razones que ya he comentado acá, eh, está, digamos, impregnada de gente que hace politiquería, ¿no? Y no son académicos. Ese es el problema. Para ser autoridad, que al final son los que toman las decisiones, ¿no? O tienen un desarrollo administrativo dentro de la universidad, no tienen cargos internos, y forman comisiones y están haciendo reglamentos y decretos y todo eso, hay que tener los votos, ¿no? Y si no hay votos, entonces usted no es ninguna autoridad. O sea, desde el momento en que uno en la universidad instala una cosa que es de validación política, ¿no? Porque la universidad no es lo mismo que dirigir un municipio, dirigir un país, no. La universidad tiene ya sus funciones bien establecidas. Entonces, en muchos países ya lo han extendido así, y menos en el Perú. O sea, la democracia dentro de la universidad se establece entre gente que tiene una trayectoria académica primero. O sea, nadie puede pretender, por lo menos por acá en Chile o en Brasil, por ahí, o sea, ser una autoridad, digamos, rector, decano, jefe de departamento, si primero no tiene el respeto, la autoridad académica de sus colegas, ¿no? O sea, la gente tiende a apoyar a alguien que pueda tener una visión de desarrollo, alguien que uno lo mire hacia arriba, como dicen acá, ¿no? Y que nos dirija a dónde vamos a caminar. Pero esa persona tiene que tener una trayectoria académica. Tiene que usted conocerlo de cómo él se ha ido desempeñando en cargos menores y cómo ha ido desarrollando cosas y además su
trayectoria académica que tiene que ser impecable, ¿no? Cosa que no pasa en el Perú. Porque sucede que, dado que para ganar una elección en el Perú se necesita tener votos, entonces, y tener votos significa gastar mucho tiempo conversando, reuniéndose, debatiendo, haciendo vida política, y eso, pues, ¿a qué hora investiga? ¿A qué hora hace usted trabajo académico? No hace usted. Entonces, la persona que es realmente académica en el Perú no tiene ningún cargo político y ninguna incidencia en estos reglamentos. Pues estos reglamentos están hechos por políticos que leen cosas de otros países, no están hechos por gente que tiene una trayectoria así, de primero de sala de clase, tener un investigador, tener alumno de posgrado, ser profesor de posgrado, tener, ¿no? Artículos de investigación, proyectos, o sea, tener una visión, que haya visitado distintos países, que haya ojalá trabajado en diferentes partes para tener una visión amplia, o sea, personajes así. En el Perú no es así, lamentablemente. Todo el mundo en el Perú son políticos. En el Perú, desde la universidad nacen ellos, ¿no? Nacen. Ahora, ojalá, está bien que nazcan, pero que sean gente preparada, pero el problema es que salen los menos preparados, ¿no? Lamentablemente, eso ha sido la historia de la universidad peruana hasta el día de hoy. Y de esa universidad han salido parlamentarios, presidentes, políticos, porque ellos ganan elecciones, ¿no? Fujimori, ¿cuántas elecciones ha ganado dentro de la universidad? Él llegó a ser hasta rector, llegó a ser presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, o sea, político de políticos. O sea, llegó a ser presidente del Perú, o sea, así, ¿no? ¿No? Entonces, nosotros ahí partimos mal. Lamentablemente, digamos, no tenemos cultura académica. Eso es lo que pasa. No hay cultura académica en el Perú. No se sabe lo que es la ciencia. A todo el mundo, hoy día, esto que ustedes están diciendo que no se sabe lo que es un matemático, miren, en la sociedad en general no se sabe. Esa es una cosa que no es del Perú, es en el mundo. La gente piensa que ser un matemático es un profesor de colegio o un profesor que hace clases y nada más, ¿no? Pero lo triste es que ya en los niveles académicos, universitarios, cultos, tampoco se sabe lo que es un matemático en el Perú. Porque en el Perú, como les decía hace un instante, se piensa que ya teniendo una licenciatura, ya eres un matemático, ¿no? Y tú te colocas matemático, e incluso hay, miren, colegio de matemáticos. Yo creo que es el único país en el mundo que existe colegio profesional de matemáticos. Porque la matemática no es una profesión, es ser un científico, una ciencia. Hay sociedades científicas, Sociedad de Matemática de México, Sociedad Matemática, pero no colegio. O sea, hay colegio de profesores, colegio de ingenieros, colegio de abogados, porque son profesiones. Entonces, es tanta la ignorancia en Perú que se hacen colegios de matemáticos. ¿Y quiénes están ahí? Basta que usted tenga una licenciatura, basta que usted enseñe un curso de matemática, ya puede inscribirse en el colegio de matemáticos. O sea, entonces, la verdad yo no sé por qué quieren llamarse matemáticos. Al final, si son docentes, ¿qué de malo tiene ser docente de matemática, ¿no? Ser un profesor no es algo menor de que ser un matemático. No sé por qué todo el mundo quiere ser o se coloca así matemático cuando matemático es otra cosa. O sea, vaya usted a México, y a México un matemático, su departamento de la UNAM, miren, hay gente pero de alto nivel investigando matemáticas. Esos son matemáticos, ¿no? Y está en Guadalajara, está en Puebla, está en todos sitios, su departamento de matemática. Pero vaya a ver el requisito para llegar a ser un profesor de ese departamento, ¿no? Nosotros acá no, pues. En el Perú, ¿qué hacemos? Como son políticos los que gobiernan, entonces necesitamos votos. Entonces yo veo un alumno que se acerca y que quiere, que me va a votar por mí, lo meto a la universidad, aunque sea un mal alumno. Así es en el Perú, ¿no? Y ese alumno se hace profesor universitario y ese alumno empieza a hacer vida política ahí y no estudia, y ahí trata de manejar a los alumnos, trata de manejar a los profesores, conseguir votos, y ese llega a ser rector después. Así es en el Perú.
Cero apoyo para la investigación en Perú, cero apoyo. Miren, México tiene proyectos, el CIBESTAC tiene un centro de investigación de alto nivel, financiado por el Estado, o sea, nosotros no tenemos nada, nada, nada. ¿Por qué? Pues nuestro gobernante. México tiene gente preparada en el gobierno, independiente de su ideología política, tiene gente preparada. Miren la presidenta de México, ¿qué formación tiene? Una científica. Por eso tiene una visión, independiente de su ideología política. El derechita que entra lo mismo, formación académica primero. Y nosotros no. Nosotros acá decimos, no, que no comió el arroz con pato con nosotros, ya no votamos por él. Así son los peruanos. No se colocó la vestimenta indígena del Perú, también no votamos. O sea, somos bien duros del cerebro. Mejor ya no digo. Muchas gracias, estimados. Así que ha sido un gusto. Y hay que tomarlo con humor, pues, ¿no? La tranquilidad. Así que Perú tiene muchas cosas positivas igual. Muchas cosas positivas, pero no están en el lado de la ciencia ni de la educación, lamentablemente. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Realmente hay que hacerse una autocrítica, un autoanálisis, ¿no? Porque pensar que estamos en el mejor país del mundo, que somos la raza superior, que nadie nos gana, etcétera, no nos va a llevar a ningún lado. Pues, ¿no? Hay que saber en dónde estamos, ¿no? Y bueno, Carlos, me gustaría escuchar tus palabras finales sobre este tema y también tu perspectiva, ¿no? Hacia futuro, porque probablemente en México también se están dando ese tipo de reformas, ¿no? Claro, claro. Sí, yo creo que la perspectiva, claro, a veces ya cuando, bueno, en este caso se va a instaurar, ya está, se va a llevar a cabo, ¿no? Y esto va a hacer que la gente que aplique este examen, pues se quiera preparar, ¿no? Y creo que a veces eso podrá llegar a confundir. Yo creo que acá, como ya lo vivimos, yo creo que muchos nos confundimos en el sentido, ya lo sé, ¿no? Ya sé cálculo, ya sé estas materias, ¿no? Y eso a veces uno equivocado es como, ahora yo ya puedo ser, me merezco más, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, llegamos y todavía no sabemos muchas cosas, hay una gran diferencia del nivel anterior a la universidad con la universidad, ¿no? Entonces, y eso que digo, yo hablo de nuestra perspectiva donde nosotros solo nos toca un poco en el sentido de aprender un poco de lo que es el cálculo, ¿no? Para aplicarlo, etcétera. Entonces no me quiero imaginar pues ya un área más, más profunda, ¿no? En matemáticas, ¿no? Digo, ya en el doctorado pues sí me tocó un poco más entrarle ya al concepto matemático de varias cosas, no solo del cálculo. Entonces ya con eso ya dije, bueno, sí, o sea, queda corto lo que uno aprende antes, ¿no? También quería retomar por ahí, se mencionaba esta parte de, también es necesario que se aplique el razonamiento, ¿no? Que eso se tendría que preguntar, ¿no? Quería mencionar, por ejemplo, en la UNAM, parte del examen eh, sí lleva un razonamiento, eso creo que podría yo decir, o sea, va bien, ¿no? Eso es bueno porque sí, luego la gente se queja porque dice, no, es que esto yo ya, pues sé que te entenderías, no sé, de nivel básico, ¿no? O nivel que dices, pues esto no, ¿por qué me lo preguntan, no? Dices, pero oye, pues si tú no puedes ni contestar esto, que realmente el razonamiento lo tenemos que estudiar toda la vida, o sea, no es como que lo viste en niveles tempranos de tu educación y ya se quedó ahí, ¿no? Ya no lo vuelvas a usar, ¿no? Y también la experiencia en el Politécnico, que es la otra universidad, el otro instituto, que es fuerte en matemáticas, que de ahí deriva el Sinvestap que comentaba el doctor. También veo para el acceso a la universidad, también veo mucho razonamiento, ¿no? O sea, sí, de hecho ese examen llega a ser un poco más pesado, porque principalmente tiene una fuente, o está muy cargado hacia matemáticas, ¿no? Y no importa si vas a ingeniería, no importa si vas a administración, o sea, no importa a lo que te quieras dedicar, tiene mucho eso, ¿no? Sí. Digo, sí, la parte de cálculo, la verdad, mis respetos, yo creo que ahí es más profundo a lo que pide la UNAM y también esa parte de razonamiento, ¿no? Y creo que
al menos con esto que mencionaban aquí, que creo que es importante que sí se pida el razonamiento, ¿no? No importa qué nivel sea, eso, porque si, como dice el doctor, o sea, esto lo tienes que seguir trabajando, o sea, lo sigues entrenando tu cerebro, y eso es útil en todo, ¿no? Toda tu formación, ¿no? Y pues gracias, sí, me gustó mucho el tema, espero aportar y que pues salgan cosas buenas, ¿no? Porque es cierto que a veces los cambios pues también son complicados, ¿no? Pero si llega a instaurarse, pues buscar formas, ¿no? Para que tomarlo de mejor manera y pues, que lleguen de buena forma, ¿no? O lo mejor posible, ¿no? A la universidad, ¿no? Gracias. Gracias, Carlos, por darnos tu perspectiva desde, bueno, el entorno y la experiencia en México, ¿no? Bueno, ingeniero, sus últimas palabras sobre este tema para, digamos, cerrar ya con esta conversación, que de hecho da pie para conversaciones posteriores, ¿no? Porque en política universitaria hay muchas cosas de las cuales hay que, digamos, analizar y sobre todo debatir, ¿no? Le escuchamos, ingeniero. Ok, bueno, ya sobre cálculo diferencial creo haber dicho todo. Quería tomar un poquito las palabras de Carlos con relación al razonamiento y se me ha quedado en el cerebro que ha utilizado la palabra razonamiento, razonamiento, razonamiento y no ha manifestado un razonamiento matemático, razonamiento verbal, no, el razonamiento es único. Razonamiento es único, es la esencia de la manifestación de nosotros como seres humanos al observar una realidad concreta. Mira, y me voy a permitir inclusive hacer el cherry, tomar este libro del profesor Nicolás Ordóñez, ¿no? Psicotécnico, un curso completo paso a paso, don Nicolás nos dejó en la época de la pandemia y realmente ha sido uno de los, para mí, de los que más ha apoyado y me ha forzado, digamos, a realizar este trabajo que estoy haciendo, ¿no? Dentro de la página. Entonces, él hablaba y dentro de su índice rápidamente habla de psicotécnico, la parte psicotécnica, habla de inteligencia, escalas de coeficiente intelectual, habla de inteligencias múltiples, cosa que pocas veces podemos apreciar, ¿no? Las capacidades y las capacidades de cada persona para una determinada actividad, para una determinada función que va a realizar dentro de su propia vida. Cómo ser feliz con lo que te gusta hacer y con lo que sabes hacer y con lo que piensas que puedes hacer. Esa es esencia del ser humano. Razonamiento, habilidad verbal, razonamiento crítico verbal, porque no solamente pues el razonamiento verbal en cuanto a la gramática, analogías, en fin, todo ese tipo de cosas, sino el razonamiento crítico verbal, o sea, realizar críticas alrededor de lo que uno lee. Es, y eso es puro razonamiento, ¿no? Habla sobre la atención, verifica, ya comienza a ingresar un poquito más profundamente con verificación de datos, inteligencia emocional, test de inteligencia múltiples, pensamiento lateral o divergente, que me costó bastante trabajo entender, pero es muy interesante. Y ahí entra ya el razonamiento lógico, etcétera. Y este libro, análisis espacial, ¿no? O sea, no solamente DAX, sino también ver e interpretar espacialmente lo que se nos está poniendo en la realidad, ¿no? O sea, es tan importante y tan interesante y un poco que este libro lo he traído precisamente para tratar de entender de dónde venía este razonamiento lógico algorítmico, ¿no? Y hasta ahora no le encuentro, ni la universidad se ha propuesto de dar una respuesta a esta inquietud, ¿no? Entonces, yo cerraría mi intervención tomando esta situación, ¿no? Razonamiento es amplio y es todo, absolutamente todo, ¿no? Incluyendo nuestras ideas políticas, incluyendo nuestras ideas religiosas, ¿no? Emocionales, dirigidas también hacia cuál es nuestro interés, o sea, es todo, o sea, creo que una de las esencias del ser humano es ser la persona que razona, y eso es lo que nos diferencia
de una computadora o de una IA, ¿cierto? Porque a su vez el razonamiento también nos permite tener algo más importantísimo, sentimientos. ¿No? Entonces, hay toda una cuestión filosófica, creo que alguno de los compañeros, de los amigos lo escuché, hay una situación filosófica muy importante en toda esta discusión, ¿no? Empezamos en lo coyuntural y nos vamos a lo general y a la esencia del ser humano. Entonces, eso es lo que me gusta del grupo y eso es lo que me gusta de estas discusiones, ¿no? Que finalmente vamos por la positiva, ¿no? Y si por A o B criticamos y todo eso, pero siempre tratando de ser una labor constructiva. No sé si lo logramos, pero tratamos de hacer una labor constructiva, ¿no? ¿En pos de quién? En mi caso, en pos de la juventud que viene, ¿no? Yo ya estoy tranquilo, ya estoy jubilado, y acá más mal de lo que me ha pasado en mi vida me va a pasar, así que yo estoy tranquilo, pero nuestra juventud y sobre todo el futuro de nuestro país y de los países de Latinoamérica, México, Colombia, etcétera, depende de la juventud y de nosotros, de cómo tratemos de influir para que la educación de estos chicos sea lo mejor posible para que cuando lleguen a gobernarnos no hagan lo que están haciendo ahora, ¿no? Eso es todo, mis queridos amigos. Muchas gracias, Denis, maestro Steven y Carlos, por haber soportado un poco mi perorata, por lo menos. Un fuerte abrazo, gracias. Excelente, ingeniero. Realmente, qué importante es la palabra razonamiento, ¿no? Porque cuando a veces se expresa una idea, hay la mala costumbre de etiquetar, ¿no? Ya tal persona dijo esto, es un de izquierda, es de derecha, y mil etiquetas, ¿no? Pero como dijo un sabio hindú, ahorita no, Krishnamurti creo que era, decía que si cuando tú etiquetas, dejas de razonar. O sea, es como si detuvieras tu cerebro. ¿Por qué? Porque ya le pusiste la etiqueta y ya no analizas, ¿no? Como bien dijo el ingeniero, como bien dijo el doctor, ¿no? Sobre que nosotros podemos estar o no estar de acuerdo tal vez con la presidenta de México u otro ejemplo, ¿no? Pero existe una visión, ¿no? Puede estar equivocada, puede estar errada, pero hay una visión fundamentada en un razonamiento, ¿no? Ya nosotros debatiremos si nos parece, si no nos parece, con nuestros marcos teóricos, con nuestros argumentos, pero hay algo, pues, ¿no? No es vacío, ¿no? Hay material sobre el cual debatir, ¿no? Y justamente me parece que hay bastante material para debatir y vamos a aprovechar los siguientes episodios para continuar con estas conversaciones. Agradecer al público que nos ve, al público que nos consume. Recuerden, por favor, comentar, ya que hemos hablado de algoritmos, el algoritmo de YouTube beneficia a los canales que tienen más comentarios, los muestra en mayor medida para que se pueda difundir en gran medida pues, este material, ¿no? Recuerden que somos una comunidad abierta, si desean participar de las conversaciones, estamos más que dispuestos a escucharlos y también, ¿por qué no?, a debatir, ¿no? Que de eso se trata justamente. Y bueno, recuerden suscribirse, darle like y espero que la pasen muy bien. Hasta luego.